Acá y de recibirlos en este espacio que para mí es tan íntimo, tan familiar como es la casa del escritor. Y quiero contarles que en esta oportunidad tengo el placer de hacer el lanzamiento, como ya les decía, del libro póstumo de mi padre, fallecido el año 2021 de COVID, Crónicas Itinerantes. Este libro, en todas las posibilidades que nos ofrece la crónica como género, da cuenta de la vida política, social y cultural de su autor, abarcando extensos periodos de tiempo que van desde su infancia, su adolescencia y juventud. Asimismo, también es una bella oportunidad para recordar también su trayectoria y legado que atesoramos y compartimos en ese rastro profundo que va dejando el tiempo en cada uno de nosotros. A continuación, con mucho agrado, recibimos en este escenario a nuestro presidente, David Heria, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, que nos acompaña esta tarde, para quien pido un caluroso aplauso. Bienvenido, David. Amigas, amigos, buenas tardes. Quisiera saludar en primer lugar a Carla, a la compañera de toda la vida de Elías, a don Miguel Laumer, que nos acompaña hoy día, a Rodolfo Reyes y la familia de Pablo Neruda, que se hace presente junto a la historia de esta casa, la casa del escritor y la casa de ustedes, en la que solo hace algunos meses hemos inaugurado una primera placa recordatoria de los primeros 13 escritores que fueron víctimas de la dictadura. Hablar de Leonidas Zapata, que es para mí una emoción inmensa, porque siempre lo sentí como un amigo padre, es hablar de buena parte de la historia de la vida de la SECH y por lo tanto de la historia de la vida republicana de este país. Quiero saludar con el mismo espíritu la presencia entre ustedes. Hay nombres que se me pueden ir, de la directora Nelly Salas de la Sociedad de Escritores de Chile, que es además presidenta del Ateneo de San Bernardo y ha logrado establecer un vínculo y un círculo virtuoso entre ambas entidades. Y saludar también la presencia de Eduardo Robledo, quien fuera secretario general de esta institución y quien además ha publicado hace pocos meses un libro que me permito recordar antes que este y recomendarlo. Es un libro que reúne buena parte de los artículos que don Jorge Teillier escribiera en la revista El Viaje, que se publicó por décadas a través de la empresa de ferrocarriles del Estado. Porque cuando Chile tenía ferrocarriles y eran del Estado, entonces también había una literatura en marcha. Esa es una obra muy importante. Yo felicito a Eduardo por ese segundo aporte, el primero el de haber sido dirigente de la SECH, pero el de apuntalar esos hilos relevantes de nuestra historia. Debo decir lo propio de don Leonidas, porque Leonidas Zapata, entre otras cosas, nació antes que la Sociedad de Escritores de Chile. Le llevaba un poquito de ventaja, ¿no? Y era parte fundamental del alma de la vida cotidiana de esta casa. Es un hombre al que ustedes conocieron, al que yo conocí. Yo me acerqué a él por distintas vías, una la literaria, otra más importante todavía la cultural en general, pero también el ajedrez, porque yo era de esos adolescentes que cruzaba la avenida Arturo Prat desde el Instituto Nacional hasta el Club de Ajedrez
Y entonces fueron varios los duelos con muchos de los escritores que ustedes ubican, ¿no? Y en ese aprendizaje, la idea de educarse en la contienda y por lo tanto en el diálogo excede los límites del tablero. Esas lecciones de Leonidas Zapata son preciosas. Parte de esas lecciones están contenidas en este formidable volumen que tuve la suerte de poder revisar antes de esta jornada, porque estas crónicas itinerantes nos muestran la inteligencia de Leonidas, pero también el humor que es el síntoma de esa inteligencia. Nos muestra al hombre comprometido que abarcó con sus generosos brazos todo el siglo XX y una parte de este siglo, y que al igual que ese otro Leónidas, el espartano que dio su vida por la defensa ante un ataque absolutamente desigual, al igual que ese Leónidas, este otro Leónidas permanece en nuestra memoria y sigue escribiendo y publicando lo suyo entre nosotros. Qué importante eso. En este volumen nos adentramos por los momentos en que Leónidas conversa con Pablo Neruda, los momentos en que, por ejemplo, en medio de su periplo por Europa, conoce de una manera distinta a la gran Violeta Parra. La conoce en medio del Festival de las Juventudes Mundiales, a las que Chile tuvo una muy importante delegación, una enorme delegación, y en esa delegación iba Violeta Parra, iba un muchacho que está en esta sala acompañándonos, iba Leónidas, y había que pasar por Argentina sin decir que el destino era Polonia, porque era otra la contienda y la atmósfera en que la pólvora se respiraba hasta los dientes y el mundo estaba dividido. Pero después de esos días de desfile y alegría en Polonia, la delegación chilena se esparció por el viejo continente para aprovechar de conocer. Y en esos avatares es que a la salida de un hotel con otros compañeros chilenos, Leónidas se encuentra de golpe con Violeta Parra, que acaba de sufrir un asalto. Se ha quedado sin un céntimo, está desesperada, y a petición de ella, en medio de esa angustia que pocos chilenos todavía conocen, Leónidas y sus compañeros de hotel la refugian clandestinamente. Esto que estoy contando lo ha dicho Leónidas, pero además lo ha dicho la propia Violeta Parra en una de sus décimas. Ustedes la van a encontrar. Ella dice allí que vivió clandestinamente en un hotel con chilenos que la ampararon. Y eso nos retrata a Violeta de un modo que muy pocas veces aparece en el discurso oficial. Ella ya el segundo día de vuelta de esa especie de asilo impensado está devolviendo la mano a sus compatriotas y luego los está invitando a cenar y ellos no entienden qué está pasando. Y lo que está pasando es que esta brillante muchacha ha sido contratada ya por la emblemática Scala para interpretar sus canciones antes que siquiera la ciudadanía completa de Chile la ubique bien. Poco había grabado hasta entonces Violeta Parra. Y si yo me he detenido en ese capítulo
es porque ustedes así pueden viajar e imaginarse la intensa vida de Leonidas Zapata, que conoció a esta mujer humilde, sencilla como él, un hombre de estatura intelectual que todos los días tuvo mucho que enseñarnos, pero siempre mirándonos de frente, nunca por sobre el hombro. Hay en Leonidas Zapata una reflexión incansable que pone en estrecho vínculo la palabra, la vida cotidiana y, digámoslo de nuevo, el tablero de ajedrez. Aristóteles decía en el mundo antiguo, perdón que cada vez retroceda más en el tiempo, Aristóteles decía que no basta la intención para ser bueno. El bien se hace con inteligencia. Sin ella no existe el bien. Y Leonidas Zapata tenía esa intención y tenía esa inteligencia. Y la puso siempre al servicio de su pueblo. Hay momentos en que nos vamos a zambullir en estas páginas. Hay otras páginas en que probablemente vamos a querer llorar, como no. Y hay páginas hacia el final del volumen que conmueven en un sentido que sigue siendo una lección. Porque si Leonidas Zapata fue maestro y lo seguirá siendo de los que estamos en esta sala y de las próximas generaciones de escritores y de amantes de las letras, él también tuvo maestros importantes y no se pierde y reconoce y ubica justo hacia el final a la señora figura de don Óscar Castro. Ese Óscar Castro que fue ensayista, narrador y poeta notable, ese Óscar Castro que debutó y asombró desde el puerto con su emblemática elegía a la muerte de Federico García Lorca, nombre que también irrumpe en este libro. Pero Óscar Castro fue maestro no solo por las materias que dominaba. Hago un paréntesis: mi abuela, que fue enfermera de Allende, aprendió castellano en una de las escuelas nocturnas que fundó Óscar Castro. Lo tuvo como profesor, igual que Leonidas, porque él fundó liceos nocturnos para que los muchachos y las muchachas que tenían que trabajar para vivir también tuviesen acceso y derecho a la enseñanza secundaria y no siguiera siendo, como era entonces, un privilegio de las élites. El otro hombre que aportó mucho en esa dirección en Chile fue don Eduardo Barrios, que como ministro por solo algunos meses logró introducir una reforma que masificó por primera vez esa enseñanza secundaria. Hasta ese momento Óscar Castro hacía lo mismo, pero no con leyes, a pulso, fundando escuelas, abriendo espacio. No es eso lo que debiéramos llamar literatura: abrir espacios, fundar momentos, desenfundar la palabra, pero la palabra que tiene sentido, como tiene sentido la vida que nos ha legado Leonidas Zapata y que hasta el último momento él se preocupó y se aseguró de que tarde o temprano nosotros tuviésemos en nuestras manos ese documento formidable que sintetiza lo que él hizo y la invitación que nos dejó hecha para seguir haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por sus palabras. Ahora nos hablará de esta publicación póstuma Álvaro Ricoe, de Editorial Artegrama. Gracias. La tremenda responsabilidad tomar la palabra después de David. Pero en fin, voy a hablar brevemente. Mi intervención acá tiene más que ver con la mirada de la editorial.
Cuando recibí la invitación a publicar este libro póstumo de Leonidas, por supuesto, dije que sí inmediatamente. Él era un amigo, era un hombre con el cual ya habíamos compartido muchas jornadas literarias y también conversaciones muy diversas, porque era un hombre que le gustaba mucho conversar. Nos juntábamos a las 6 y después llegamos aquí a los lugares cercanos, ¿ya? Y su muy famoso trago del estribo se esperaba y se repetía muchas veces, todas las conversaciones eran largas. Pero Leonidas bien era un hombre muy simpático, muy meticuloso, siempre estaba observando una libreta, apuntes, fotografías. Y me decía, aún no estoy listo para publicar porque le voy a dar una segunda vuelta. Era un tipo muy prolijo en su trabajo. Tanto así que alcanzamos a publicar 2 libros de él. Y cada vez que mandaba una maqueta teníamos que mandarla 2 o 3 veces más porque siempre encontraba alguna cosita que modificar. Bueno, eso es un detalle porque el trabajo editorial tiene que ver con eso. Ya con el ida y vuelta con el autor para muchas veces reescribir un libro que parecía en el principio listo, pero siempre en el camino se encuentran algunas cosas. Y Leonidas era muy meticuloso y muy insistente y muy trabajólico también. Entonces, por supuesto, cuando recibí la posibilidad de publicar este libro, dije presente inmediatamente, porque para nosotros es verdad un honor ser el responsable de esta publicación, un libro que tiene bastantes cosas anecdóticas, bueno, muchas crónicas, por supuesto, imágenes. Este libro lleva muchas imágenes y cada uno remarca con una imagen que es alusiva a la crónica que lo antecede. Y es una publicación que lleva mucho cariño y también mucha paciencia, porque creo que se lo merece. Leonidas es uno de los autores que publicamos que más nos enalteció, nosotros como editorial, que somos una editorial básicamente emergente, donde los autores que nos contactan son gente que también quiere triunfar y quiere tener su libro, pero digamos, nuestro estado de escritores, salvo unos 4 o 5 de elite, los demás siempre son gente que está o emergiendo o con ganas de llegar a ser algo. Entonces Leonidas era uno de los que nos ponía en alto justamente el nombre de la editorial porque su trabajo metódico era muy reconocido cada vez que publicaba su libro. Bueno, este libro que póstumo, como decía, que tiene el prólogo de Carla, un prólogo extenso, muy detallado, donde ella tiene la responsabilidad de haberlo terminado y por ese motivo ella también hace a veces de albacea de este deseo de publicar. Yo lo invito a que se haga parte de él. Es un libro muy, como te decía, que porta mucho de él. Está Leonidas vivo acá. Es inevitable escuchar su voz cada vez que uno repasa las letras de este libro. Y por eso mismo es una cercanía permanente. Él nunca se ha ido, está acá en este libro. Gracias, Álvaro. Recorriendo el programa, siempre presente en revisar de qué trata el libro Crónicas Itinerantes. Bueno, es un libro de carácter póstumo porque su autor falleció el año 2021, pero tal como acá se señaló, sigue entre nosotros por varias razones. Es el 5º libro de su producción literaria y en él aborda Leonidas de manera entretenida y didáctica la historia de grandes y connotadas personalidades del mundo de la cultura nacional e internacional, como por ejemplo la folclorista chilena Violeta Parra, que todos conocemos, los eximios escritores Oscar Castro, que fue profesor del Liceo de Hombres de Rancagua del escritor, Miguel de Cervantes Saavedra, de quien fue gran lector y admirador, Federico García Lorca, uno de sus autores favoritos dentro de la generación de 1927, y nuestro gran Premio Nacional, Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, infaltable, y Jorge Luis Borges. La ruta de este texto se inicia con la primera crónica, que se llama Un viaje junto a Violeta Parra, dedicada a esta destacada folclorista nacional. Cuenta el encuentro notable que tuvo con el autor en el Hotel San Michel, en pleno viaje en barco por Europa, mientras viajaba rumbo a Varsovia, Polonia,
para el Festival de las Juventudes del año 1955. Qué bonito hacer estos recuerdos, ¿no es cierto? Allí, Violeta en ese entonces había sido víctima de un robo y no tenía dinero y no tenía, lo más importante, dónde alojar. Previa consulta a sus compañeros de habitación, Leonidas la acogió en su dormitorio, en forma fraterna, era un compatriota. Y allí pasó 2 o 3 noches durmiendo en el suelo y siendo objeto de toda suerte de pitanzas y bromas, porque Violeta en ese entonces no era la gran Violeta Parra que todos conocemos actualmente. ¿Ya? Bueno, con el tiempo, Leonidas, consultando un libro en la Biblioteca Nacional de acá de Santiago de Chile, encontró, para sorpresa de él, que la folclorista había escrito una obra que hacía alusión a esta inusual anécdota y le rendía obviamente homenaje a estos solidarios compatriotas chilenos que le brindaron albergue, encontrándose sola, sin dinero y en el fondo indefensa en Europa, mientras esperaba ser contratada por el SCAR. Voy a recitar las décimas que son dedicadas a Leonidas y a sus 2 compañeros de viaje, que fueron tan hospitalarios. Se llama la décima Viví clandestinamente. Viví clandestinamente con 3 chilenos gentiles, lavándoles calcetines. 4 días justamente, de noche pacientemente voy de boliche en boliche para pegar el afiche del nombre de mi país. Me abre sus puertas París como una mine caliche, ausente de mis amigos. Me llaman desde el escale por números musicales. Hacen contrato conmigo. Momento más enemigo en ese humeante rincón. Pa' mi primera canción se alzó como guillotina, que hacia mi cuello se inclina si no aplauden mi función. Caricias y humo me enfocan como fatal torbellino. De la emoción casi arruino mi presencia en esa Europa. Les disparé a quemarropa, de mi guitarra al rajeo, con mi más caro deseo de encajárselos a los gringos. Una noche de domingo, preciosa como un lucero, igual que perro con frío, tirito de puros nervios. Ah, el auditorio soberbio conecta mi desafío. Mis ojos humedecidos resisten el lagrimón, y al terminar la canción, en coro gritaron ¡bravo! Entonces a Dios alabo con todo mi corazón. Con 3 billetes de $1000 y a mi cuarto clandestino llevé donde mis amigos mi primer sueldo en París. Brincan al verme lucir los francos tan azulitos, besaban los billetitos que andaban de mano en mano, de estos chilenos hermanos, flores del campo bendito. Nos toca la 4ª crónica. Aquí cuenta Leonidas varios encuentros que tuvo en distintos lugares de nuestro país con el poeta Pablo Neruda. Y en especial uno que se produjo en su casa en ese entonces de Rancagua. Ocasión en que tomaron onces y conversaron de cosas muy sentidas y apreciaciones del momento político de la época. Como corolario de esa invitación, don Pablo Neruda quiso agradecerle la hospitalidad a mi padre y le pidió el álbum familiar. Y en aquella ocasión, aprovecho también de saludar a uno de mis hermanos que está presente, porque esta crónica tiene que ver con mis hermanos, con uno de ellos que no está. Sergio, por favor, un abrazo. En ese entonces, bueno, mi hermano Sergio era pequeño, pero el mayor, que lleva el nombre de mi padre, Leonidas,
mi hermano mayor, que no pudo venir porque vive fuera de Santiago, estaba allí muy gracioso y a Pablo Neruda le pareció muy simpático el chiquitín. Entonces, en el álbum familiar, le dibujó con tinta verde un trébol de 4 hojas, ¿ya? Y le escribió, arreglón seguido, entre comillas: aquí dejo al joven Leonidas un trébol de 4 hojas y mi confianza que vivirá en un mundo mejor para él y todos los hombres. Les recomiendo leer esta crónica. Mi padre era muy admirador de Pablo Neruda, no solamente desde el punto de vista literario, sino que de su estatura política y social. Así que en esta crónica ustedes van a encontrar, aparte de esta anécdota familiar que nos enorgullece, ¿ya?, el perfil que mi padre trazó de esta gran personalidad de nuestras letras nacionales e internacionales. Recuerden que Pablo Neruda es el autor más traducido en el mundo en distintos idiomas y le hace justicia precisamente por esto, porque es un gran poeta universal que no solo le pertenece a Chile, le pertenece al mundo. Así que hago extensivo este homenaje a su sobrino Rodolfo Reyes, que nos acompaña hoy. Y Sergio, mi hermano, es muy amigo de Rodolfo, ¿eh? Así que sigue ese cariño, esa admiración por Pablo Neruda de la familia. Así que lea la crónica, no se olvide. Bueno, siguiendo con el libro, la quinta crónica se llama Mi hermana Margarita. Ocurre que mi papá tenía una hermana, ¿ya?, que falleció el año 2020. Le decíamos Maigo, pero su nombre de pila es Margarita. En esta crónica él destaca el estrecho lazo de amor y complicidad que tuvo con su hermana. Su hermana era, bueno, ella siempre dijo que eran mellizos, pero con el tiempo se supo que era mayor. Ustedes saben que a los niños los pasaban por el registro civil cuando ya tenían una memoria desarrollada y estaban en el colegio. Entonces no coincidía la fecha de inscripción con la edad del niño, ¿ya? Entonces esto fue lo que ocurrió. Y relata ahí sucesos políticos que eran tristes, pero le ocurrieron a muchos niños. El progenitor de Leonidas había sido deportado durante la dictadura del general Ibáñez y permanecía escondido en los cerros. Y de repente bajaba y, bueno, lean la crónica para que entiendan un poco lo que les estoy contando. Y aquí hay una anécdota muy interesante porque en esa época la gente iba mucho al cine, cosa que nosotros ya como personas que estamos en la era digital no hacemos. Nosotros vemos videos en nuestras casas o a veces celular u otras cosas que hacemos. Entonces estos hermanos, los hermanos Zapata, iban al cine y en una oportunidad fueron a ver El jorobado de Notre Dame. Y mi tía, que era muy elocuente, siempre convencía a los mayores, ¿eh? Tenía un poder de persuasión muy grande. Algunos dicen que yo heredé algo de ella, no sé qué piensan ustedes, pero era muy elocuente. Y mi padre era un niño tímido, era pequeño, bajo estatura, entonces le tenía miedo a esas escenas que aparecen en El jorobado de Notre Dame. Y allí en la crónica cuenta cómo ella elaboró una ficción para que él pudiera entrar a la casa sin pensar que estaba esperándolo el jorobado de Notre Dame. Lea la crónica, muy simpática. Bueno, la siguiente crónica, que sería la sexta en el libro, se inspira en la personalidad controvertida de Sergio Buschmann. Yo sé que todos ustedes lo asocian extrañamente al episodio de Carrasal Bajo, ¿no es cierto?, la internación de la sala. Bueno, acá en esta crónica se muestran aspectos sabrosos de Sergio Buschmann, que son muy desconocidos. Por ejemplo, lo que él pensaba de la infidelidad. Él tenía una teoría muy peculiar, que habría que leer del libro. Y también era un hombre que no tenía mucho sentido del horario, pero había inventado un rito en que le hacía una oración al reloj. Generalmente, bueno, Sergio Buschmann, aparte de la actividad militante, política, él era actor.
Entonces tenía la particularidad de que nunca llegaba a la hora a ninguna parte. ¿Ya? Y había inventado una oración al reloj para que después de algún entremés en la noche, la visita a algún bar, alguna conversación profunda con unos vinitos, el reloj se hiciera cargo de despertarlo. Entonces acá cuenta cómo fue que el reloj, en una visita que hizo a mi padre, no le despertó y llegaron los dos tardes al otro día a sus respectivas ocupaciones. También es una crónica muy sabrosa y que tiene un gran y profundo sentido del humor. Se las recomiendo. La siguiente crónica, que sería la séptima, está dedicada a un autor que Leonidas admiraba, Miguel de Cervantes Saavedra. Aborda aquí el autor con rigurosidad intelectual la vida y obra de este escritor, que todos lo conocemos porque escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Al respecto, en esta crónica se cita al gran escritor Lord Byron, que nos dice sobre el Quijote: es la más triste de todas las historias, y es más triste porque nos causa risa. Justo a su héroe, y todavía va en busca de la justicia. Dominar al malvado es su único propósito, y la lucha desigual su recompensa. Son sus virtudes las que le vuelven loco, pero sus aventuras nos presentan escenas angustiosas y más angustiosas. Es todavía la gran moral que a cuantos saben pensar les produce esa genial historia épica. Ya Lord Byron elaboraba una especie de semblanza de El Quijote. Ustedes saben que se considera como la gran y primera novela escrita en lengua castellana. Para recordar a este gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, recibiremos en este escenario, pero esta vez en absoluta propiedad con el teclado, solito, interpretando curiosamente la solo, a nuestro gran talento musical, el concertista en teclado, ex alumno mío, Eduardo García Morales, para quien pido un gran y caluroso aplauso. El tema es de Jazz. Bienvenido, Eduardo, el escenario es totalmente suyo. Muchas gracias. Hola a todos. Hola. Bueno, lo que les voy a compartir tiene un aire de alegría. Bueno, ahí ustedes lo van a percibir, es la idea que tengo mediante el piano. Así que es un desafío grande, pero ahora estoy dispuesto a asumirlo para pasarlo bien. Pasarlo bien.
Qué bella interpretación, Eduardo. Muchas gracias por tu talento, por tu cariño y por tu amor al arte. Buenísimo. Mira cómo te aplaude el público de la casa del escritor. Esto te estimula a llegar muy lejos en el arte, en la música. Un abrazo. ¿Cómo lo están pasando? Cuéntenme. ¿Están contentos? ¿Emocionados? Bueno, yo quiero decirles que estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Ahí tenemos el libro, la portada, y siento que Leonidas Zapata está hoy día con todos nosotros. Eso me hace muy, muy feliz. Así que gracias por acompañarme en esta presentación, que es mi primera presentación en la Casa del Escritor, después del COVID, después de todos los eventos y desastres que han ocurrido en Chile y en el mundo. Así que la invitación es a seguir con ese ánimo, con esa alegría y a llenarnos el alma de poesía, de música y de utopías. Así que los invito a acompañarme en este espacio, que es un espacio dedicado a crónicas itinerantes en la Casa del Escritor. Bueno, les cuento. La octava crónica se trata de un viaje a Estados Unidos. Tiene una anécdota familiar muy graciosa. Yo la verdad que cuando corregí este libro no me había dado cuenta, pero hace varios años mi padre, el cronista, recibió una invitación de su cuñado, el esposo de su hermana Margarita, que ya aparece en una de las crónicas. Y yo no me había dado cuenta que, bueno, a él le sorprendió mucho recibir esta invitación, porque en ese entonces él era cónsul del régimen militar, el cuñado, en Seattle. Y cuando corregí el libro observé que él hizo una acotación, dijo, me invitó, no supe qué decir, y luego yo acepté, y finalmente preparé las maletas. Entonces él coloca, porque, bueno, Leonidas había sido exonerado para el año 73, y tenía algunos problemas con sus papeles, con sus documentos. Entonces él hace una observación de que muy rápidamente le tramitaron la visa y no tuvo ningún problema. Bueno, se entiende esto de el cuñado cónsul. Pero la acotación que yo no había visto, que me pareció muy sabrosa cuando corregí el libro, es que dice, bueno, yo tenía un cuñado que era cónsul del régimen militar, y esas cosas lamentablemente ocurrían en muchas familias chilenas. Entonces yo comparto esto porque la crónica es muy graciosa y deja entrever que a veces dentro de la familia hay todo tipo de ideología. Por supuesto que él aceptó la invitación y creo que quiso vengarse con esta crónica del cuñado, que aún vive, ojalá no lea el libro. Bueno, la crónica describe hermosos lugares turísticos, culturales de las ciudades de Seattle y Vancouver. Tiene esa estatura, digamos, traza un itinerario muy riguroso, y que si uno quisiera hacer turismo en Estados Unidos tendría que visitar los lugares que recomienda Leonidas. ¿Ya? Y se van a encontrar con esta expresión. Ocurre en cualquier familia, lamentablemente. ¿Ya? Así que se van a acordar de mis palabras. La novena crónica está dedicada especialmente al maestro de Leonidas Zapata. Fue alumno, fue discípulo en el Liceo de Hombres de Rancagua de Óscar Castro Zúñiga. Era su profesor en ese entonces de castellano y deliraba con los libros que publicaba, lo cual no es extraño en los profesores de castellano, que generalmente son escritores y concientizan a sus alumnos sobre la importancia, la literatura y esas cosas. Bueno, en esta crónica, que la dedica especialmente a su maestro, a quien admiraba, se cuentan anécdotas verdaderamente desconocidas de Óscar Castro, y también se cita al grupo Los Inútiles, del cual fue su fundador. Ellos, en la revista Actitud, dicen del poeta: hablar de Óscar Castro es para nosotros como soltar palomas y verlas perderse con angustia. Es como sentir deshojarse una rosa en nuestras manos fatalmente.
La crónica tiene el mérito de desnudar las vicisitudes que no todos conocen de Óscar Castro en su trayectoria como escritor. No siempre fue reconocido, no siempre fue valorado y creo que siempre vivió en el alma y en el intelecto de sus alumnos, como lo demuestra Leonidas en esta crónica. La 10ª crónica habla de una ceremonia que se hacía antiguamente en nuestra ciudad. Los menos jóvenes no saben, por eso sería bueno que leyeran la crónica, pero antiguamente se celebraba el 4º centenario de la Fundación de Santiago. Levanten la mano los que conocieron, sin ser de edad, solo por sabiduría, esa ceremonia, ese rito de el recorrido por la ciudad de Santiago. ¿Alguien recuerda esto? No lo recuerdan. Ya, son demasiado jóvenes ustedes. En todo caso, la crónica da cuenta de la evolución de nuestra ciudad a través del tiempo, desde la fundación, y describe con verdadera fidelidad y gran detalle los sitios patrimoniales y turísticos más importantes de ella, como por ejemplo el Cerro Santa Lucía, el San Cristóbal, el funicular, la Moneda. ¿Quién no conoce la Moneda? No, dejemos la Moneda tranquila. Ya. El Congreso, la Biblioteca Nacional, el Estadio Nacional, la Estación Mapocho, entre otros lugares de interés turístico y patrimonial. El mérito de esta crónica es que dan deseos de hacer un tour por Santiago y tal vez conocer en forma más profunda aquellos lugares que han sido olvidados por los habitantes de la ciudad. Ustedes saben que durante la pandemia la ciudad de Santiago estaba desolada, ausente de habitantes, y bajaban los pumas, ¿se acuerdan? Bueno, habría sido a lo mejor importante hacer una reflexión y tal vez capturar lo que dice la crónica, que la ciudad de Santiago debe ser descubierta y nuevamente fundada. Y yo agrego fundada con arte, ¿qué les parece? Con poesía, con música, con teatro, ¿ya? Sería una bonita idea que tal vez algunos de ustedes pudieran proponer si conocen a alguien que tenga poder de decisión, ¿ya? Dejo lanzar la 11ª crónica aborda la biografía y la trayectoria literaria de un autor que admiraba profundamente Leonidas. Me refiero a Jorge Luis Borges. Valoraba su intelecto, su erudición, su manejo de los recursos expresivos en los libros que escribió. Es versátil Borges. Borges es poeta, es ensayista, es filólogo. O sea, yo creo que no hay nada que Borges no haya sido, ¿ya? Y ha pasado de la Argentina a ser patrimonio de la humanidad. Finalmente, dejando a Borges, la 12ª crónica se llama El Tiempo, y acá dedica un espacio importante a la casa del escritor. Leonidas quería mucho esta casa. Él fue integrante de la Comisión Cultura de la SECH. De aquí salieron muchas ideas, muchas propuestas, algunas reuniones, algunas tiradas de orejas. A propósito, quiero saludar a algunos miembros de la Comisión Cultura de la SECH que se encuentran entre nosotros. Un saludo fraterno para ellos. Y él dedicó esta crónica especialmente a la casa del escritor, porque sentía que esta casa había que preservarla a toda costa y mantenerla a lo largo del tiempo, porque no solamente es patrimonio, es monumento nacional, sino que debe ser el lugar donde renazcan las letras y volvamos a emular a grandes valores como Gabriela Mistral, como Pablo Neruda y tantos otros. Así que relata también su ingreso al taller Memoria Viva y hace una semblanza nostálgica de Sergio Bueno, que fue director de la SECH, ya fue uno de los miembros directores, y lo recuerda con cariño. Bueno, habla también en forma sencilla, sobria, de la sucesión de los directorios de la SECH desde la primera fundación. Creo que el primer director fue, si no me equivoco, Domingo Murphy. ¿Es así?
De hecho, hay una sala acá que se llama Domingo Messi. Y destaca la importancia de este lugar para la cultura nacional y la creación artística, por el cual han pasado connotados y talentosos escritores de la literatura nacional e internacional. Aquí aprovecha el autor de incorporar sus inquietudes y cavilaciones sobre el oficio del escritor y el transcurso de la existencia. Sobre el tiempo dirá en esta crónica, citando a Heidegger, a quien también admiraba mucho: lo que hace posible la existencia humana es que está siendo en el tiempo. No podemos hablar exactamente que haya tres tiempos, pasado, presente y futuro, sino un presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas presentes y un presente de las cosas futuras. Tal vez fue visionario en el sentido de decirnos que teníamos que construir el futuro en el presente, y que aunque el presente fuera algo espectacular, algo notable y lleno de bondades para cada uno de nosotros, era posible mantener la ilusión de tener un futuro. Por eso él escribía sobre la memoria histórica del país, porque un pueblo sin memoria no tiene futuro, y lo señala en varios párrafos de esta crónica. Es importante la memoria histórica para todos y cada uno de nosotros. La última crónica del libro, que es la 13ª, se llama Rumbo al Festival de las Juventudes de Varsovia, Polonia. En ella el autor nos entrega valiosas y desconocidas anécdotas sobre la travesía en barco realizada en el año 1955 por una delegación de jóvenes idealistas chilenos que viajaron a Europa específicamente para participar en el 5º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, organizado por la Federación Mundial de la Juventud Democrática, que reunió aproximadamente a 31.000 jóvenes de 114 países, con el lema por la paz y la amistad. En una época en que aún se vivían los efectos devastadores y horrorosos de la Segunda Guerra Mundial. Con ello, el cronista nos sitúa en un hito significativo de la historia de Europa y del mundo, mostrando hermosos lugares de su geografía, particularidades de la idiosincrasia, lugares de gran atractivo turístico, sin obviar siempre una reflexión profunda sobre los horrores de la guerra. Quiero hacer una mención especial en esta crónica, creo que mi padre así lo hubiera querido, a don Miguel Lavner, que nos honra esta noche, es uno de nuestros ilustres invitados, así como Rodolfo Reyes. Pero Miguel Lavner tiene una característica en relación a esta crónica, ¿ya?